Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos en su espacio de la Iglesia Cristiana Unción a las Naciones. Y hoy estamos con un amigo, con un hermano, con un compañero que nos ha enseñado bastante. Ese es el pastor Julio de León. Dios me lo bendiga, mi hermano Julio. Amén, Está amén. con nosotros en esta hermosa mañana. Estamos en la comodidad de su hogar. Y para mí es un placer, un privilegio de que Julio me dé la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista, un conversatorio de su vida, su legado, su desempeño, su servicio al Señor y las experiencias vastas que él ha tenido que nos van a nutrir a nosotros y a las personas que están ahí en sintonía de cómo dirigir y bueno administrar una obra en el Señor y cómo ha permanecido. Porque es muy importante, porque no es como uno comienza, es como uno acaba. ¿Y cómo va en el camino? Exactamente, la transición Amén. de llegar a eso, porque la gente hoy nada más ve, Julio, el éxito de un ministerio, pero no ve la transición en el camino, lo que pasó hasta llegar a la trayectoria. meta. Exactamente. Cuénteme, mi hermano Julio, ¿cómo fueron sus inicios a las personas que están ahí en sintonía? Bueno, los inicios de mi ministerio, Sí. podríamos, ¿verdad? Tuvieron, ¿verdad? Siempre todo en el comienzo, difícil, no es chico. todo color de rosa. No. Siempre hay obstáculos, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, cuando la iglesia comenzó en Sosúa, Sí. podríamos decir la iglesia pentecostal, en Sosúa no solamente existía la iglesia templo bíblico, Sí, templo bíblico. sí, y no era que tenían un templo, sino que aquí en Sosúa venían los americanos, siempre que se había un americano, Sí. era el templo bíblico que venía, porque aquí hay en Charamico, siempre la familia Martínez, Era lo que tenían ellos. era ahí en el patio, frente a la casa, siempre daban Wow. cultos ahí, y así comenzó el evangelio en Sosúa, pero el evangelio pentecostal en Sosúa, eso viene siendo como en los años 67 por allá, Wow. ¿verdad? Aquí a Sosúa llegó una hermana llamada Digna Martínez, Wow. que fue la que trajo el evangelio pentecostal acá. Entonces predicó la palabra. Tremendo. Tenía un hermano llamado Luis Martínez también, que luego ella se desapareció, dejó al hermano, porque para el evangelio avanzar en Sosúa hubieron mucha gente. Sí, Dios transportó mucha gente para que hoy... Por ejemplo, porque como te dije antes, los inicios son fuertes. Sí, son muy duros. Entonces, aquí vino, por ejemplo, se abrió una pequeña obra ahí al lado del Parque de Bruno. Ahí se abrió, Charamico. fue la primera obra que se abrió pentecostal. Y aquí yo recuerdo que todavía ahí yo llegué ahí a la puerta de esa iglesia una noche, Tremendo. y Sí. estaba predicando Gregorio Artiles Castillo, Wow. y él me dijo algo. Es una palabra, una impartición. No, él estaba allá y yo en la puerta, él me dijo algo. La cuestión fue que yo, a lo que él me dijo, yo dije que sí. Entonces él me llamó. Y desde ese entonces yo entré y me quedé ahí adentro. Qué bueno. Dios siempre actúa de manera... Entonces, date cuenta que ahí en esa pequeño templo, podríamos decir así, Ujú. llegaron muchas personas para dirigir. Aquí venía Gregorio, había otro pastor que ya se fueron, Darío Suero, Wow.
Ahí está todavía un pilar en Puerto Plata que se llama Porfirio Gutiérrez. Ese es un pilar del Evangelio. Ah, qué bueno. En la zona norte, podríamos decir, porque en Puerto Plata también habían 3 iglesias pentecostales. Después estaban los defensores de la fe, que lo dirigía Sí, sí. Valdepino. Pero aquí, que es donde estamos, Sí. aquí de Puerto Plata venían a ayudar. Venía uno llamado Fellito, venía uno llamado Fano, venía otro llamada, una muchacha llamada Marta Calvo, Wow. y Teotita Calvo, ellos están por ahí por Puerto Plata, y Sí. en Nueva York y cosas. Pero así inició el Evangelio en Sosúa, Wow. el Evangelio pentecostal. Entonces, también porque ellos eran de la Asamblea Cristiana. Asamblea Cristiana del Asamblea Cristiana. Entonces, aquí vino también a esa obra, dirigí esa obra, vino Francisco Javier, que ya murió, que era el esposo de Chía allí adelante. Ese vino del instituto, que había un instituto en San Cristóbal. Lo dirigía este muchacho, se me fue, pero eso fue, así comenzó el Evangelio. El Evangelio en Sosúa. El Evangelio en Sosúa. Wow, tremendo. También vino aquí Mercedes Ulerio, que era la mamá de Jorge Bonilla. Wow. Vino de la capital y también dirigió. La tumbó el enemigo, se la Wow. llevó el diablo. Wow, penoso. Cayó sirviéndole a los sí. demonios. Wow. También aquí estuvo un señor, ¿verdad?, que era cabo de la guardia, escribiente, se llamaba Freddy Hell. También duró unos días dirigiendo, porque había mucho Sí. contratiempo. Pero al final se logró el cometido, que es que la obra avanzara, avanzó. Hoy tenemos iglesia en todos los lados. O sea, que esas personas que fueron fundamental en la llegada de la expansión del Evangelio, se dio. Se dio. Entonces, luego se hizo una reunión en Puerto Plata, que ahí está una pionera que se llama Diego Javier. Sí. Esa nos mandaron a buscar a nosotros dos. Wow. Sí, porque aquí estaban viendo muchas cosas, mucha gente y las cosas. Sí. Entonces allá estábamos que uno, que el otro, para poner uno al frente. Sí. Entonces me pusieron a mí. Gloria a Dios. Y ahí comienza la historia del pastor Julio de León. Amén. Me Así pusieron es. a mí, que ahí pastoreé yo 12 años Asamblea Cristiana. Wow. Sí, Pues tiene siendo un jovencito. Usted tiene la garata, mi papá, en el pastoreo. Cuéntale a esa persona cómo ha sido su vida en el pastorado. Ahí comencé, ¿verdad? Con ella atrás, Diego, Como copastora. como copastora. Y entonces, eso, todavía no me había casado. Estaba soltero. Sí, estaba muchachito, unos 17 años por ahí. Está bien jovencito. Sí. Y ahí comencé, ¿verdad? De ahí nos mudamos, de ahí donde te digo, del lado de Jimaquén. Sí, que tiene el colmado de Jimaqueca, que después tiene un colmado en el Parque Bruno ahí. Ajá. Sí. Entonces ahí nos mudamos a una casa de ahí al lado de Pulén. De los Pulén, sí, ahí. Una casita. Cerca de la Melliza y Ajá. Pablo Castillo. Ajá. Sí, ahí los nos mudamos Merceditas. ahí duramos mucho tiempo. Después nos mudamos, de ahí nos mudamos aquí frente a la iglesia de Diego. Wow. Y Ahí en la esquina. eso ahí ya Él- es el silencio. Sí, es decir para Se trazó, se llegar trazó. a donde estamos hoy, hubo que rodar mucho. Sí. No, y muchos obstáculos.
en el camino, porque uno lo ve así fácil, pero nada es fácil. Nada más uno ve resultados que uno cree que es fácil y lo logró. ¿Cómo lo hizo? Wow, yo quiero lograrlo, pero no ve el desarrollo de los años que Julio de León junto con un equipo tuvieron que trazar y ir a diferentes lugares, creciendo, avanzando. Ahí donde llega hay otro pionero, Sí. que se llama Rafael Martínez, que es pastor allá también, donde llega. Sí, sí, Rafael, que está con nosotros ahí en la confraternidad. Amén. Sí. Él es pastor, ya lo nombraron del concilio de ellos, Sí, a él sí. como pastor, aunque ella es pastora, ¿verdad? Claro, Pero claro. él es el hombre. Sí, sí. No, que y además ya la hermana Diega ya está avanzada en edad y ya no es lo mismo No, y que supo. ¿Por qué exactamente. supo? Porque date cuenta, además, después tuvimos, después de todo eso, ¿verdad? Siguieron las cosas, no avanzaban como uno quería que avanzara. Sí. Entonces Los obstáculos. sí, trajeron a Reyes. Ahí llegó Reyes. El pastor del gozo. Sí, entonces, al tiempo, ¿verdad? Yo estuve ahí con Reyes. Yo recuerdo que llegué allá y me senté ahí, porque Wow. tú sabes que hay muchos pastores, por ejemplo, que no están dispuestos a irse a sentar a que otro pastor los guíe. Lo diría, no. El orgullo de hombre no lo deja. No lo dejan, pero yo fui y me senté ahí 3 meses, Humildemente. sí, en el tercer banco. Wow. Entonces, ahí le pregunté a los muchachos que si no se hacía nada. Entonces, Vidal Brito, Eugenio Martínez, Sí. Luis Chimpín, Sí. eso me dijeron, bueno, ahí donde Catalina, en un soberano, ahí hay un amplificadorcito y como 3 bocinas que lo usábamos de antes. De la vieja. Sí, Sí. entonces, pues vamos para allá. Vamos, hermano. Y así comencé yo a predicar el evangelio, Sí. esquina por esquina en Charamico. Wow. Metiéndole fuego. Sí, comencé allá en la piedra, allá abajo, y así fui subiendo, y de ahí subí y llegué a Los Castillos. Wow. En Los Castillos duré ahí 2 días. 2 días pisados. Frente a Emilio Castillo, ahí, Metiéndole candela. sí. De ahí seguí para abajo y llegué a Villa Redención. a Villa Redención. Wow. Cuando llegué a Villa Redención, ahí había un colmado de Silvia, ¿verdad? Y al frente había un poste de luz que tenía una lámpara. Y ahí yo predicaba el evangelio. Sí. Ahí yo llevaba 2 o 3 muchachos de la iglesia y 50 cheles, oye eso. Se le daba una guagua, 50 pesos, ¿no? Chile. Cheles, para que me llevara los equipos allá. O sea que estamos hablando no de un día ni 2, de mucho tiempo para atrás. Claro que sí, porque date cuenta, llegamos ahí con estos muchachos, me ayudaban, luego hubo muchos problemas Sí, porque sí. yo sacaba a los muchachos de la iglesia y el pastor como que no No le gustaba eso. le gustaba, y después yo seguí solo. Gloria a Dios. Una pregunta, mi papá. Ajá. En ese proceso, ¿cuál era su experiencia con el Espíritu Santo? Yo sé que a nosotros todos nos mueve con las almas, pero hay algo detrás de las almas que es el motor que nos impulsa a nosotros, es una relación con el Espíritu Santo. Para una persona estar haciendo lo que usted hacía en sus inicios, desprendido, porque hoy en día cualquiera quiere ir para que le den una ofrenda, pero en sus inicios era por amor a las almas y porque usted amaba, sentía comprometido con Dios. Lo que en el tiempo suyo, el tiempo que vivimos, la gente no se quiere mover, sino me hacen cuánta gente hay en la iglesia, cuánto me van a dar de ofrenda, yo cobro tanto. Date cuenta, Luis, que, por ejemplo, nosotros pertenecíamos
a la Asamblea Cristiana. Sí. Y para uno ir, por ejemplo, a una convención que se hacían allá en San Cristóbal, Wow. había que echar el año entero juntando de a cheles, 3 cheles, 2 cheles, porque esa era la ofrenda. Sí. No era que, Cantidades. no, eran 3 cheles y cositas así. Sí. Entonces, había para uno juntar, por ejemplo, 100 pesos, había que echar el año ahí. De Achele. Sí. Entonces, no era fácil. No, no. No era fácil. Y era todo. Date cuenta que la casita que pagábamos en Charamico, que lo pagaba el concilio, Ajá. eran 20 pesos. Wow. Pero para la lucha, para esos 20 pesos. A veces teníamos a Ari y yo, Arimendi Medina, Ujú. y yo, que iba allá a San Cristóbal, del tesorero del concilio, para buscarle esos 20 pesos. 20 pesos. Que se pagaba de transporte o no. ¿Eh? A los 20 pesos. Era fuerte, Esto pero se logró. se logró, Sí. se logró, porque nada más comenzamos así, pero si tú te das cuenta, Hoy somos cientos cientos de de iglesias. iglesias. En Puerto Plata no habían 3 o 4, y Puerto Plata tiene 60 o cientos de iglesias. Sí. Puerto Plata. Pero o sea, ¿cómo comenzó con dos el o tres chin? gente, sí, Con el sí. chin. En lo poco fuiste fiel, mucho te pondré. Amén. O sea, estamos contando, hermano, de historia de cómo surgieron las iglesias en Sosúa, con entonces, los fundadores. Sí, porque date cuenta, yo siempre le hablo a la iglesia acerca de cómo nosotros llegamos allí. Sí. Porque date cuenta, cuando pasó, por ejemplo, que ya el pastor no quería que los hermanos me siguieran Ujú. ayudando, ellos había que obedecer Sí. al pastor. Entonces yo lo que hice, yo tenía un motorcito 70, el carpintero de allá, de la fábrica, me preparó un cajón para la parrilla de atrás del motorcito. Sí. Ahí se hizo un cajón, ahí cabía una batería en el cajón, y con el mismo, y entonces se hizo una tabla larga así, que también tapaba el cajón donde estaba la batería, y ahí habían 3 bocinitas en esa tabla arriba. Wow. Y tenía un amplificadorcito de 12 voltios, ¿verdad? Que lo conectaba a la batería Para predicar. a predicar. Entonces yo predicaba solo. Wow. Yo tenía una de esas cinticas del cassette. Sí, de lo de antes. Yo ponía una cintica de esas, 2 himnos, y yo predicaba. Wow. Así lo Tremendo. hacía también en Charamico. Entonces, así llegué, así allá en la grúa, ¿verdad? Pero un día estaban predicando ahí, y vino un hombre llamado Fellito de Jesús, que es el Sí. papá de Wellington, Sí. el periodista. Sí. Y me dijo, mire, yo estoy haciendo una casa ahí, que es para una iglesia, y va a llover. Le dijo, si ustedes quieren, métanse ahí, que eso es para una iglesia. Y ahí la pasamos toda. Wow. Wow. Sí. Papá, otra pregunta. Usted que está en la confraternidad de pastores, yo también, porque digo usted que está. Estamos en la confraternidad de pastores, pero usted es parte del cuerpo de liderazgo. ¿Cómo usted ve la confraternidad de pastores en Sosúa? Bueno, tú sabes que yo soy el tesorero de la confraternidad. Sí. Y ¿qué te digo? Si te hablo de la confraternidad, que en la cual estamos ahora, y Sí. ¿verdad? Con Severo a la cabeza, Sí. esa confraternidad, tú sabes que la confraternidad aquí en Sosúa se cayó una vez. Sí. Se cayó. Nosotros éramos muchos. ¿Por qué éramos muchos? Porque estaban los pastores de Sabaneta, Cabarete, Ujú. estaban los pastores de Montellano, Y de Puerto Plata. no, Puerto Plata no, Ok. Montellano y Cangrejo. Entonces, date cuenta que para llevarle un culto a una gente, a un pastor, Wow. había que durar mucho, Muchos años. años. Muchos años. Entonces, después decidimos que
La palabra, yo digo, nos dividimos. Sí, de una manera unicelular. Ustedes ya, sí. Ustedes se quedan allá en Sabaneta. Ajá. Lo que nunca se acordó, se ha hecho, fue lo que se acordó. Que se acordó que, por ejemplo, ellos estaban allí en Sabaneta, aquellos estaban allí en Montellano, nosotros aquí. Entonces, cada uno daba su culto allá, pero que iba a haber un día en el año que todos nos íbamos a juntar. Eso no ha vuelto. No ha vuelto. Eso no ha vuelto, que era una buena idea, Sí. ¿verdad? Pero después la gente se fue como Wow. Cayendo, fue cayendo. cayendo y todo. cayendo. Pero después, ahora, después que comenzamos de nuevo, que tiene unos años, tenemos... Sí, con Severo en la cabeza. Sí. Sí, entonces, ahí éramos como 6, que nos reuníamos en la casa en la iglesia de Johnny y Noah. Y ahí duramos reuniéndonos nosotros, 6, y luego vamos a hacer algo, vamos a invitar a la gente, porque hay muchos pastores en Sosúa, vamos a invitarlos. Y comenzamos a hacer cartas y comenzaron a llegar. Claro, somos 40 y pico. Sí, comenzamos a llegar, más contado, 40 y pico. Comenzaron a llegar, recuerdo que ya Reyes estaba en los últimos días, pero lo mandamos, lo invitamos, así aguantándolo, pero fue. Y él fue el que le entregó a Severo. Wow. Sí, él fue el que le entregó a Severo la presidencia. Wow, porque bueno. como él siempre estuvo al frente, siempre de regocijo, y ¿verdad? Reyes. Hombre, sí. Bueno. Entonces lo pusimos así y ese día mucha gente ahí. Wow. Había muchos pastores y de ahí para acá tuve el resultado. Sí. ¿Usted cree que hay que hacer una modificación a la confraternidad, cambios, o va bien? Bueno, hasta el momento vamos fuerte. Gloria a Dios. Amén. Eso es así. Sí. Le digo eso siempre porque como toda organización están sujetas a ciertos cambios para el beneficio, el crecimiento y el fortalecimiento. Pero ya eso vendrá. Exactamente. Ya eso vendrá, ¿verdad? Porque es así, pero todo tiene su tiempo. Exactamente. Otra pregunta, mi papá, ya que estamos hablando de historia, tengo un hombre muy sapiente en la materia y de larga data y no ha enriquecido a todos nosotros con su testimonio y las historias de estos pioneros que hicieron que hoy en día seamos decenas de miles solamente en Sosúa y la zona de alrededor. Somos decenas de miles de cristianos que creen en el Señor, aunque sea pentecostal, evangélica, son cristianos y pertenecemos al mismo gobierno, al mismo pueblo. Y date cuenta que, por ejemplo, si todo lo que tú ves en Sosúa, por ejemplo, en Sosúa la fundación ha hecho 16 barrios. Sí. ¿Verdad? Pero en todo eso, el comienzo de todo eso vino a través de la iglesia. Sí. Otra pregunta, mi papá. ¿Por qué usted cree que aún no ha venido un gran avivamiento en la costa norte? Ya que se profetizó en una ocasión de que se levantaría por la costa norte un gran avivamiento, me decía el pastor Nego, yo no sabía de esa profecía, que se levantaría y se despertaría, que invadiría todo el país. ¿Qué usted cree que le hace falta a la iglesia para que se despierte en ese avivamiento? Date cuenta de una cosa. Si tú ves, por ejemplo, en campaña, tú ves en cultos unidos y todas esas cosas. Una de las cosas que vemos a través de la Biblia es que Jesús, cuando se iba al cielo, le dijo a los discípulos, ¿verdad? Sí. Y aún orando al Padre, le dijo, Padre, que sean uno. Exactamente. Entonces, no se ha logrado que fueran uno. Es un poco difícil, con los egos de los seres humanos. Amén, porque tú sabes que... Y los dogmas de la doctrina que chocan. Entonces, si en verdad pudiéramos entender la palabra de, por ejemplo, de Pablo, que Pablo dijo
que ya no era, no había judíos, ni griegos, sino Éramos que todo lo mismo. todo uno. Sí. Entonces, eso fue lo que Jesús le quiso decir a los discípulos, y es lo que nos dejó a nosotros, ¿verdad? Sí. Él oró al Padre, que sean uno. Que sean uno, como tú y yo. Como tú y yo. Wow. Entonces eso no ha llegado. No. Y al no llegar, como eso no ha llegado, el avivamiento no puede llegar. Wow. Porque una cosa tuviste que en el capítulo 4, en el verso 4 del capítulo 2 de los Hechos, dice que fueron todos llenos. Sí. Ahí no se quedó nadie vacío. Nadie. Lleno de ¿Y por qué? Estaban juntos, estaban unánimes, y Sí. todos estaban esperando lo mismo, todos pensaban iguales. Wow. ¿Está pensando el pueblo hoy igual? No. No está pensando Es igual. muy Y al no pensar, entonces la Biblia dice que si anduvieran dos juntos, Si no están si de no acuerdo. estuvieran de acuerdo, No. y eso es lo que falta. El avivamiento está ahí, y el que lo da lo tiene ahí, Wow. ¿verdad? Lo único es que hay que, porque dice que le daré el Espíritu Santo a quién, a los que se lo pidan. Que se lo pidan. Ya como yo a veces le digo a la iglesia, ¿lo está usted pidiendo? Wow, ¿verdad? ¿Lo está usted pidiendo? Porque date cuenta, de antes, lo primero que se le enseñaba a la gente a orar, a buscar la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que fueran llenos. Le dijo el Señor, quédense ahí en Jerusalén, no se muevan Sí. hasta que sean llenos. Pero Es la verdad. gente hoy en día, antes de ser lleno, tú lo ves que ya quieren engancharse. Allí hay una casita, ahí están dando culto. Ya quieren ser pastor, Allí- ya quieren ser evangelistas. No han dado una profecía y se ponen el nombre de profeta. Amén. Sí, yo soy profeta. ¿Y cuántos profetas tú has dicho? Hermano, tú no entiendes esa secuencia. Tú no eres profeta. Si tú ves, por ejemplo, aquí en su ciudad no se ve, ¿verdad? Pero en la provincia hay el apóstol fulano. Sí. Eso no existe. Sí. Aquí yo nada más conozco una persona que dice que es apóstol, tiene una casa apostólica, hace una iglesia apostólica. Pero Claro. bueno, ahora se me va a decir el nombre, pero no hay una evidencia de su apostolado. Mire, porque es que, por ejemplo, lo que hemos estudiado un poco de teología, Sí, no todos los teólogos son iguales. exactamente. Siempre cada uno tiene su Un librito. poco de discrepancia. Sí, su librito. Sí. Entonces, lo que nos enseñaron a nosotros fue que para ser apóstol, por ejemplo, como los apóstoles, para ser apóstol, los hechos. tuvo que haber andado con Cristo, Ujú. tuvo que participar de la muerte y resurrección de Jesucristo, Convertirse en un testigo. en un testigo, Sí, ¿verdad? ocular, sí. ¿Quién estuvo ahí? No, y aparte de que Jesús habla, Pablo habla del ministerio quíntuple, de que constituye unos profetas, apóstoles, evangelistas. O sea, supongamos que nadie estuvo ahí porque ya están ahí. Pero supongamos que usted dice, bueno, yo ahora vengo en el área apostólica, pero no plantan iglesia, no le dan cobertura, no son buenos Es un nombre que se ponen. porque ellos creen que esa es la élite de la Meca arriba, el apóstol, es lo último. Pero si usted analiza a Pablo dice que ellos eran los últimos, que estaban como un abortivo. Por ejemplo, En el servicio de por los ejemplo, demás. si tú ves en los concilios hay un obispo, Sí, el obispo fulano de tal, sí, que él es el sumo, sí. ese es de arriba, porque por ejemplo los concilios de aquí, los obispos lo tienen allá en Estados Unidos. Sí. Esos dirigen las iglesias grandes allá en Estados Allá. Unidos. Yo creo que hoy en día desconocen lo que es el ministerio apostólico y se lo ponen más por el título y el peso que por el desempeño de lo que es un apóstol. Porque el apóstol bíblico estaba al servicio de las personas. El apóstol de esta era es para que ellos me sirvan a mí porque yo soy el gran hombre de Dios. Un ego. Si ves la Biblia, te dice que ellos mismos, nadie desea tener lo suyo propio Todas las cosas tienen en común. en común. Es verdad. O sea, tú podías coger y nadie te decía nada.
es verdad. Pero hoy en día no es así. No, el primer asiento es el mío. ¿Quién me cogió el parqueo? ¿Qué pasó? Ese era el parqueo del apóstol. Se ven allí entonces, hoy en día muchos líderes, sí, pastores y eso, ven que en Sosúa hay muchas iglesias, que en Puerto Plata hay muchas, que en todos los campos hay, en todos los, ¿cómo se llaman? En todos los barrios hay una iglesia, pero no saben cómo comenzó todas las cosas. Exactamente. Porque, por ejemplo, tú tienes un ganado, y hay gente que tienen 2 o 3 vacas, pero ¿cómo lo tuvieron? Compraron una becerrita. Sí, la criaron. Y la criaron, y esa becerrita. ¿Tú ves? Con el tiempo y los con años. con el tiempo, Sí. tienen 2 o 3 vacas, y te ven que tú tienes 2 o 3 vacas, porque es que mucha gente ve a uno riéndose. Sí. Y cree que todo el tiempo está Fue riéndose. así, y hay tiempo de lágrimas. No, que no sabe que ha pasado más hambre que altura. Sí. Es verdad. Para terminar, mi papá, démele un consejo a esas personas que no conocen del Señor y que están pasando por procesos y dificultades, sin darse ellos cuenta de que Jesús es la solución a todos sus problemas. Date cuenta que si nosotros nos pongamos a mí me gusta ver las noticias, Sí, porque por ejemplo ahí tú tienes a un José Gutiérrez, sí. que ahí tú sabes el más mínimo cosas El más que ha mínimo pasado, detalle que han pasado. y accidentes y Nacional, muertes y internacional, esto. todo, sí. Entonces hay mucha gente que dice que no ven eso. Entonces, ¿cómo se enteran? ¿Cómo estamos actualizados? No se actualizan. Entonces, ¿qué podemos decirle a esa gente, verdad, que hoy en día nos ven, verdad, a través de Sí. este medio, Sí, para que le decimos que todo lo que están mirando, la Biblia dice, y cuando viere a acontecer todas estas cosas, levanta la cabeza. sí. ¿Por qué? Porque la redención está cerca. Está cerca. ¿Verdad? Mucha gente no quiere creer, ¿verdad? Pero tarde o temprano van a tener que creer. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que será como en los tiempos de Noé. La venida. ¿Cuándo creyeron? Cuando vino el diluvio Y se lo llevó. y se lo llevó a todo. Es lo que le decimos a ustedes, mis queridos amigos Sí. y hermanos, ¿verdad? Que es tiempo de que Estamos en vivo, estoy en vivo. Coja la papa ahí, no se preocupe, la tacita ahí. La mía me la pasa ahora mi mamá. Ah, esa es la mía. Estamos en vivo, le dije que estábamos en la casa de nuestro hermano Papo, y nos atienden bien, ustedes saben, nos atienden bien. Siga diciéndole a mi papá. entonces es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, todos los acontecimientos. Ahora viene la política, Sí, mucha gente se alocan, es verdad. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que vienen tantas mentiras, diríamos así, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo viene ofreciendo villa y castillo. Son mentiras organizadas para que se parezcan ser verdades, pero son mentiras en el fondo. Y date cuenta que el político ni olvida ni guarda rencor. Sí. Va a una casa, ahora le dicen de todo, pero y perdió o ganó, nunca le dio lo que le prometió a la gente, ¿verdad? Y a los 4 años que Se aparece, ¿no? se aparece otra vez ahí, Sí. Sí. no se olvida. Pero cristiano. Mi hermano, y le da un abrazo. vea. Entonces, ¿qué es el llamado que le hacemos, verdad, a todo el pueblo, a todo el mundo, a los grandes y a los pequeños? Porque una de las cosas que vemos que dice Pablo que vio en Tesalonicenses, ¿verdad? Que dice que vio los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Sí, y Juan cuando vio el Apocalipsis.
Y Juan, capítulo 20 Sí. de Apocalipsis también dice que vio los muertos grandes y pequeños, pero después que, y todo de pie ante el trono, ¿verdad? Y el mar dio de su muerto, Todo el mundo el Hades dio su muerte, pero Juan termina en el capítulo 20 y ese renglón de palabras, ¿verdad? Termina en el verso 15, ¿verdad? Que dice, Sí. y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado. lanzado al lago de fuego, que es lo que le estamos por impedir Sí. a todo el mundo, ¿verdad? Que vayan a ese lugar, Sí. que fue la lucha de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico se sintió, ¿verdad? Que eso era inhumano, eso no podía ser, ¿verdad? Se vio en un lugar que no quería ni que sus hermanos fueran a ese lugar, Es verdad. ¿verdad? Que enviaran a alguien, uno de entre los muertos, ¿verdad? Y que Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen allá, que lo oigan a ellos, Claro. porque si no le oyen a ellos, van a oír un muerto que se levante. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda, Sino que que todos. quiere que todos acudan al arrepentimiento. Wow, tremendo. Y ese es el llamado que le hacemos hoy, Wow. que todo el mundo acuda al arrepentimiento, Wow. escapen por su vida, como decían los ángeles a Lot. Así es. Escapen por su vida, escapen por su vida, Así es. Y porque ese día aceptable, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Sí. Aleluya. Wow. Porque vendrá un día, ¿verdad? Que querrán buscarlo, pero será demasiado tarde. Sí. ¿Y qué triste sería ese día? Uno conociendo la verdad y desechó la verdad por las cosas seculares, comunes de la tierra que se quedan. Y no solamente la gente que no han conocido al Señor están así. Hay muchos que están adentro y están así. Exactamente, como la dracma que se perdió dentro de la casa de la Virgen. Amén. Estaba perdida, pero estaba dentro de la casa. Que si Amén. el pastor con diligencia no barre la casa y comienza a darle un poquito de énfasis, esa persona se pierde. Pero a veces Amén. se pierde porque se quiere Y se perder. perdió. No, yo un día atrás puse un tema así, ¿verdad? Ujú. Si te pierdes porque quieres. Lo que quieres. Si te pierdes porque Sí, quieres. sí. Si la gente se pierde, hay un corito que dice, ¿cómo es posible que tú te pierdas habiendo un evangelio aquí? Y un camino de salvación, Amén. que es en Cristo Jesús. Así que si usted está en su casa, hermano, y aún no ha aceptado al Señor, Jesús es la salida, la solución a tus problemas. No importa lo que estés pasando, atravesando. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús es la solución a tus problemas, a tus necesidades, a tu vida espiritual, porque Él es la satisfacción del alma. A veces las cosas materiales nos satisfacen hasta un punto, pero la verdadera satisfacción es Dios. Y alguien muy sabio dijo que lo más importante en esta vida pasajera y momentánea es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano, pues Él traerá justicia a todas las cosas, para bien o para mal. Y qué triste saber que yo tuve la oportunidad de encaminarme por el camino de la verdad y la vida, pero lo deseché para yo seguir en mi teteo, en mi bacanería, Yo- fumando droga. Y como, Lo di- deseché. y como dice, ¿verdad? Un anuncio que dice que no deje que la funeraria te lleve a la iglesia. Wow. Es verdad, porque a veces en la funeraria que lo lleva a la iglesia. Oh Dios. No deje que la funeraria te lleve a la iglesia. Wow. Ve tú. Exacto. Ese es el llamado para hoy. Ve tú a la iglesia. El Salmo 27 dice, ¿verdad? Sí. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días. Todos los días de mi vida. de Wow. mi vida. Porque mejor es su presencia que la vida. El Amén. salmista dice, mis labios te alabarán, porque él entendía que en la casa de Dios había plenitud de gozo y era la satisfacción plena del alma que estaba ahí. Se nos ha agotado el tiempo, hermano,
Gracias por estar con nosotros, mi papá Julio de León. Amén, amén. Recuerdo que estamos ubicados, la iglesia evangélica Arca de Noé está ubicada en Villa Redención, Antigua Grúa. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la noche. Ahí te va a entrar el pastor Papo, la pastora Noemí, que está a cargo. También los viernes tenemos la escuela bíblica de ministerio, del como ministerio. decimos. Y los domingos a las 9 de la mañana todos los caminos conducen a la iglesia cristiana Arca de Noé en Villa Redención. Los lunes tenemos cultos de oración. Exactamente, eso es lo más bajita, para que no se me pierda. Eso es lo más bajita, ahí mismo te va a ver la iglesia del pastor Julio de León. Bajando por los castillos. Exactamente. Así que no hay perdedera, están todos invitados. Y a Julio, gracias por darnos la oportunidad de hacer este conversatorio de la historia de la iglesia. A su esposa, gracias por el café que siempre nos invita. Ayer estábamos aquí y es muy atenta, la esposa del pastor Julio de León. Y a la vez saludamos, ¿verdad? Sí. Que es posible que vean, ¿verdad? Sí. Esta grabación. Los hermanos y amigos de Puerto Plata, los Así pastores. es. Sí, porque lo ponemos en la televisión también. La federación Sí, de pastores, con su presidente Johnny Paredes, Así es. ¿verdad? Ya está Sí. Luis Rodríguez. Sí, que usted es parte de la federación allá también. Amén, amén. Claro, claro. Amén. Sí, Allá está Francisco Eusebio. sí. Sí. Y están los demás, allá gente Y que toda están esa gente haciendo mía. el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ellos allá, nosotros aquí, pero somos un solo equipo en el Señor, porque hemos entendido. Todo es la madurez que usted adquiere, más la revelación de la palabra, le da un buen servicio en el Señor. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que tengan un feliz resto del día. Bendiciones. Bendiciones.